A principio de semana el precio bajó de manera impresionante, pero luego fue recuperado por un dato bien interesante de empleo que quiero compartir contigo. Es decir, la bolsa cerró en el mismo dato que abrió. Por otro lado, quiero hablarte de Saudi Aramco, la empresa petrolera más rentable del mundo, la cual va a hacer su lanzamiento de bolsa y será el más grande de toda la historia. Quiero compartirte mis precios objetivos para el petróleo, para el oro, para el Bitcoin y para el futuro del S&P 500. Quiero recomendarte que me sigas en todas mis redes sociales como @DaniPerezTrader, donde estoy compartiendo contenido de muchísimo valor en tiempo real. También quisiera que sigas a todas las redes de MDC Trading Academy, donde compartimos información de muchísimo valor desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista también de psicología de trading. Incluso todos los días a las 9 de la mañana hora de Nueva York, estamos compartiendo en nuestra website mdctradingacademy.com, sección premercados. Estamos compartiendo todo el análisis de lo que puede pasar en el día, los escenarios, todo lo importante que debes de tener en cuenta. Así que no te lo pierdas porque es contenido completamente gratis y, como te digo, de muchísimo valor. Antes de comenzar, quiero anunciarte que estamos buscando traders. Esta semana haremos una publicación de cuáles son las condiciones para aplicar. Así que debes estar entonces muy atento a todas nuestras redes sociales. A principio de esta semana, el mercado baja con mucha fuerza con un par de días de sell-off o de ventas impresionantes, para después tener una intensa recuperación o un comeback impresionante, y eso es debido a varias noticias. Así que prácticamente en la semana el mercado abrió donde cerró. Esta fuerte subida se da a un gran dato de empleo publicado superando absolutamente todas las expectativas. Ahora, ¿por qué digo que está superando todas las expectativas? Porque 2 días antes de la publicación del dato final se habían publicado unos estimados donde los resultados no habían sido para nada buenos. Sin embargo, a final de la semana el dato definitivo estuvo alrededor de 266.000 nuevos puestos de trabajo no agrícola, lo cual supera toda la expectativa de los 187.000 que esperaban los analistas. Eso produjo una divergencia total entre el dato preliminar y el dato final. Eso es algo muy importante y que debemos analizar. Parte del sustento de ese gran dato de empleo se da en la industria manufacturera, y es porque se reincorporan de la huelga importante que hubo el mes pasado, se reincorporan todos esos trabajadores de esa empresa tan importante y emblemática de los Estados Unidos como es General Motors. Lo que no se cuestiona es el dato de desempleo. Estuvo en 3.5%. Ese es el mejor dato que hemos tenido en décadas, con lo cual obviamente es un gran triunfo por parte de la presidencia de la gestión de gobierno del presidente Trump. Ya que estamos cerrando el año 2019, es importante recalcar varias cosas. Primero, el Dow Jones ha subido alrededor del 20%, el Nasdaq alrededor de un 30% y el S&P 500, que es el índice que operamos aquí en MDC, está alrededor de una subida del 26%. Pero eso es así, eso se dice así de sencillo. Bueno, si quieres vamos a ver todo un análisis técnico en las gráficas y vamos a ver qué es lo que estamos esperando y qué es lo que ha pasado en todo el 2019. Empecemos por el mini del S&P 500, aquí el futuro en una gráfica diaria. Nos damos cuenta de varias cosas interesantísimas. La primera es que esta resistencia que teníamos y que viene prácticamente de principio del año 2008 pasa a ser ahora un soporte donde contiene ese sell-off importante que hubo, y de ahí nuevamente trata de impulsarse para llegar nuevamente a máximos históricos. Si se fijan, el volumen subió bastante interesante, llegó a estar alrededor de los 2 millones de transacciones en ese sell-off importante que hubo a principio de la semana, y aquí están las recuperaciones, que es impresionante, se ve bastante claro. Ahora, si pasamos a una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta de varias cosas súper interesantes. Fíjense que esta semana, miren cómo el lunes y martes el mercado se desploma impresionantemente hasta llegar a una zona de soporte que ya habíamos marcado. Yo los había comentado a ustedes alrededor de los 3.080, 81, ahí el mercado empieza a subir. Entonces, después de esos 2 días impresionantes, el mercado entonces hace un stop tal cual como había hecho en esos días de sell-off, pero en sentido contrario, y obviamente el mercado está a punto de llegar nuevamente a máximos históricos. Ahora, aquí fíjense cómo tenemos una línea de tendencia importante donde es muy probable que el mercado baje en estos próximos días para volver a tocar máximos históricos, y ahí
tener una definición. Recordemos que mis precios objetivos que les he compartido a ustedes, que fíjense cómo el de 144 tuvo que accionar de manera importante, fue un buen frenazo para luego mayor continuación. Mis siguientes precios objetivos, ya si el mercado vuelve a marcar máximos históricos, estamos hablando de 3.174, 3.198, 3.220 y 3.257. Así que ténganlo claro, anótenlo en un papel porque es importante que los tengan ahí presentes porque con seguridad van a tener algún tipo de relevancia. Ahora, mi segundo escenario, si el mercado pasa esa línea de tendencia, es muy probable entonces que el mercado vuelva a llegar a los 3.080, 3.081. Si el mercado es capaz de pasar esa área importante, se activa nuevamente nuestro escenario en corto hasta llegar aproximadamente hasta 3.014. Ahí vamos a tener en este rango de precios, en este cuadrante que sale aquí, vamos a tener movimientos súper agresivos. Y en el caso del que el mercado pase, es muy probable que estemos llegando a los 2.965, a los 2.935 y a los 2.898, que para mí va a ser un precio que va a tener muchísimo, pero muchísimo, hay muchísimos compradores allí, por lo cual en este espacio probablemente tengamos movimientos bastante violentos. Pero mientras tanto, y nos pasemos esta línea de tendencia alcista que tenemos aquí, todavía estamos teniendo una expectativa en el corto plazo alcista. Si vamos al índice que mide la volatilidad, el VIX, yo les había dicho que aquí estaba esperando un movimiento fuerte. Vean los Trading View de las semanas anteriores para que lo vean y fíjense cómo ya el mercado hizo movimiento fuerte, toca con esa línea de tendencia importante y ahí empieza a bajar para nuevamente tocar esta zona donde nuevamente espera un movimiento muy pero muy fuerte, y en el momento que pasa esta línea de tendencia, es decir, en este espacio, espero movimientos violentos, con lo cual cuidado si antes de que cierre año tengamos nuevamente movimientos bastante pero bastante fuertes. Así que hay que estar muy atentos y para eso mucho más adelante, y de hecho te invito a que te quedes al final del video porque voy a hablar qué es lo que tenemos que estar esperando la semana que viene y cuáles son las noticias que van a impactar el mercado, que diciembre está siendo un mes de noticias muy pero muy importantes. Con respecto al oro, que siempre me preguntan, el oro, fíjense que después de haber tenido ese movimiento tan fuerte hacia la baja, ahí está en un movimiento que podríamos llamarlo como si estuviera en una consolidación, estando en este rango entre 1423 y los 1500, y es muy importante porque el oro cae por obviamente las subidas de las acciones, pero mi expectativa todavía sigue siendo completamente alcista, ¿ok? Así que si se da ese movimiento fuerte hacia abajo, que estoy esperando que se dé probablemente en los próximos días, es muy importante decir que este indicador, mientras pasa esta línea de tendencia bajista, probablemente y pase los 1500, es muy probable que entonces suba hasta los 1560. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar entonces en estos próximos días con respecto al tema de las acciones. Si nos vamos ahora al crudo, fíjense que el crudo está teniendo una pequeña recuperación, sigue estando en compresión en el área que les había comentado que podía pasar. Mi expectativa sigue siendo completamente bajista. Vamos a verlo aquí en una gráfica un poquito más clara. Fíjense cómo varias cosas. Primero, el ángulo. Mire que cada vez que baja, baja con una fuerza impresionante. Y mire el ángulo con el que cada vez sube. Es realmente con muy poca fuerza. O sea que en esta comparación, la fuerza bajista generalmente tiene muchísimo más ángulo, muchísima más fuerza, muchísima más decisión que todo lo que tiene que ver cuando hay movimientos bajistas. Ahora, ¿por qué se da este último movimiento alcista? Obviamente porque la OPEC esta semana hubo un acuerdo de corte de producción muy importante, aproximadamente 500.000 barriles diarios. Y por otro lado también recuérdense que se va a dar la IPO o lanzamiento a la bolsa de una de las empresas o la empresa más importante, la más rentable petrolera, que es la de Saudi Aramco, esa que recibió ese ataque prácticamente hace unos meses, que fue muy importante. Bueno, va a hacer su lanzamiento a la bolsa, es decir, una parte de esa empresa entonces se va a hacer pública, por lo cual obviamente el precio está ganando algo de momentum, impulsado también por esa parte. Así que eso va a ser muy importante. De hecho, ahorita en el dato curioso voy a hablarle bastante sobre Saudi Aramco y sobre esa IPO, así que estén atentos al final del video. Entonces, para culminar el tema del precio del petróleo, sigue estando en una zona de consolidación mientras no pase entonces el precio de los 61. Digamos, de alguna forma el precio va a estar
allí en ese rango mientras esté por debajo de esta línea de tendencia. Sigo teniendo mi expectativa completamente bajista y es muy probable que si entonces sube, es muy probable que llegue a los $63.5 el petróleo. Me estoy refiriendo obviamente al WTI, ¿okay? Que es el que me gusta a mí analizar, y de ahí es muy probable que tenga tal vez un movimiento fuerte hacia la baja hasta nuevamente el precio de los $51. Así que vamos a ver qué pasa. Confluyen muchas cosas: la IPO de Saudi Aramco, el tema del recorte de la producción en la reunión de la OPEC, y obviamente todo eso tiene una repercusión en el precio, pero hacia el mediano o largo plazo sigo previendo que el petróleo tiene una alta probabilidad de bajar con muchísima fuerza. Si nos vamos ahora al Bitcoin, vemos cosas interesantísimas. Esta línea de tendencia obviamente ha resistido. Se están produciendo mínimos más bajos, eso es algo muy importante, así que es muy probable que el precio pudiera subir en estos días hasta alrededor de los 8.000 y ahí tomar una decisión si va a continuar hacia la baja, que para mí es muy importante que eso pueda pasar, y si pasa puede llegar alrededor de los 5.500, un precio que les he comentado desde hace muchísimos meses que tiene muy alta probabilidad de llegar. Así que sigo teniendo expectativa, mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia, expectativa completamente bajista en el Bitcoin. Solo quedan 16 días de trading durante este 2019 y van a estar cargados de noticias muy importantes. Por eso vamos a analizar específicamente qué es lo que estamos esperando para la siguiente semana, porque va a tener noticias realmente importantes. Primero, el miércoles será la declaración del FOMC en los Estados Unidos. Es de muy baja probabilidad que haya un nuevo recorte de tasas, sin embargo van a hablar de temas muy interesantes, como por ejemplo la muy baja inflación que hay en los Estados Unidos, todo lo que se están viendo ellos con respecto al tema de la guerra comercial, sobre si hay algún dato sobre la posible recesión en los Estados Unidos y qué es lo que están esperando ellos para el año 2020. Debemos estar muy pendientes a todo lo que está pasando alrededor de la IPO de Saudi Aramco, que es la empresa petrolera más rentable del mundo y que ahora en el dato curioso les voy a hablar sobre ella. El número 3 es que este jueves 12 de noviembre habrán elecciones generales en el Reino Unido, a ver si los resultados permiten desatascar todo lo que tiene que ver con el tema del Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con respecto a la guerra comercial, debemos estar muy pendientes a todas las noticias que van y vienen. Hay mucha incertidumbre, pero también mucho aburrimiento por ese patrón que se está dando de noticias positivas van, noticias negativas vienen. Lo cierto es que hay que estar pendiente porque también hay mucha sobrereacción del precio a cualquier noticia o declaración que se está dando. También quisiera ver la reacción del mercado apenas se dé la apertura de este tuit del presidente Trump. ¿Qué es lo que va a declarar China o cómo va a reaccionar China a ese tuit? De verdad toca temas muy sensibles, como todo el tema del endeudamiento de China, todo lo que tiene que ver con el Banco Mundial, el que no se le preste dinero a China porque supuestamente tiene muchísima liquidez. Definitivamente ese tuit va a tener unas consecuencias importantes en la guerra comercial. Por último, todo el tema del juicio político, el impeachment al presidente Trump, que está haciendo muchísimo ruido mediático. Los demócratas están actuando muy rápidamente para que este juicio se produzca, por lo cual entonces el presidente Trump sería el tercer presidente de los Estados Unidos en entrar en un juicio político. Seguramente este juicio tendrá pocas consecuencias, ya que recordemos que el Senado está liderado principalmente por los republicanos. Sin embargo, con respecto a consecuencias políticas, si el presidente Trump lo sabe capitalizar, probablemente le sume muchísimos votos con respecto a la elección presidencial que hay en 2020. Analizando los datos económicos que se van a dar esta semana, muy importante, aquí está entonces la declaración del FOMC, algo bien interesante, ¿ok? Pero para mí el dato importante o el dato económico importante, aparte de todo lo que les he comentado, es el viernes, todo lo que tiene que ver con las ventas al detalle. Esos datos realmente van a tener un impacto importante porque todo el mundo está a la expectativa de cómo está el consumo, y eso es un dato que definitivamente tiene un componente directo con respecto a esa parte. Así que hay que estar pendiente. Ese viernes ese dato del consumo al detalle va a ser pero muy interesante. Saudi Aramco, la empresa petrolera más rentable del mundo, tendrá su lanzamiento, su IPO en la bolsa local. Está llamada a ser la IPO o el lanzamiento en la historia de las bolsas más grande de todos los tiempos. Por encima de los grandes chinos, por ejemplo, Alibaba, los dos bancos más importantes, la empresa aseguradora más grande que está
su sede principal en Hong Kong, que es AIA. También mucho más grandes de empresas americanas como Visa, como General Motors, como Facebook. Ahora, para mi análisis y mi forma de ver las cosas es entender si el timing es el mejor, si este es el mejor momento para hacer ese lanzamiento. Bueno, definitivamente el lanzamiento se está dando mientras el petróleo o el precio del petróleo está bajo, aunque el mismo ha aumentado los últimos días arrastrado por ese anuncio de esa IPO. Pero esto es una empresa que depende 100% del petróleo. Sin embargo, es claro que el reino saudí quiere diversificarse y esta es una buena forma de empezar. Pero entre los momentos que tenía la empresa para escoger, para hacerse pública, es muy probable que este sea un momento muy malo, pero tal vez el menos malo, ya que si tienes en cuenta lo que les he comentado anteriormente, que probablemente venga una crisis financiera muy importante por todo como están los ciclos económicos, es muy probable entonces que el precio del petróleo baje muchísimo más. Eso puede hacer que entonces el lanzamiento de la IPO se retrase muchísimo, por lo cual los planes de diversificación de la empresa, los planes de hacerse pública, se pueden retrasar muchísimo más. Así que el timing es malo, pero tal vez es el menos malo. Ahora, a pesar que las energías renovables están ganando terreno, la matriz o el consumo energético mundial también sigue creciendo de manera importante, por lo cual para mí el petróleo sigue siendo y seguirá siendo por bastantes décadas un negocio muy importante. Y es probable entonces que después de esa crisis financiera el petróleo sea un gran elemento que puedas incorporar entonces a tu portafolio. Por lo cual la acción en ese momento de Saudi Aramco puede ser para mí muy tentativa. Por lo cual puede ser entonces una gran oportunidad de inversión al mediano o largo plazo. Pero tal vez en este momento no es el mejor timing para entrar, por lo menos para gente que piensa como yo o para algunos pequeños inversionistas. My friend, espero que este TradingView te haya aportado muchísimo valor, porque estoy dando y compartiendo contigo datos muy interesantes. Por otro lado, te pido una disculpa porque mi voz se ha visto muy afectada por una enfermedad que tuve estas últimas 2 semanas, donde fui realmente bastante afectado, pero bueno, aquí estamos de vuelta y la idea es entonces seguir compartiendo mi visión, que creo que te aporta mucho valor para tu trading. Bueno, friend, nos vemos entonces el próximo domingo en el próximo TradingView y te pido que lo compartas en todas tus redes sociales y con todos tus amigos porque con seguridad también le va a aportar muchísimo valor. Un fuerte abrazo para todos.